Hola a todos, compañeros, compañeras, profesora. El día de hoy les voy a presentar el tema de la diáspora palestina. Mi nombre es Yasmín Pamela González Marcial. Planteamiento del problema. El pueblo palestino ha sido humillado, expulsado, perseguido, discriminado, reprimido y obligado a migrar desde sus propias tierras durante más de 50 años. Miles son los palestinos que se han visto forzados a huir a campos de refugiados donde las condiciones de vida no son las mejores y éstas no les garantizan una mejor calidad de vida. Muchos palestinos que se vieron obligados a migrar saben que no podrán regresar a su hogar y que incluso pueda que mueran antes de poder hacerlo, debido a que en la actualidad se les sigue negando el derecho al retorno. Relevancia. El presente tema de estudio cobra importancia debido a que pretende reconocer las causas que originan la partida de miles de palestinos y palestinas de sus hogares de origen a otros países. De esta forma se puede mostrar la situación y calidad de vida que mucha gente tiene en Palestina, así como las condiciones de vida en la diáspora palestina en otros países, dando de esta forma voz a las miles de personas que pertenecen a este grupo. Objetivo principal: analizar las causas que han provocado la diáspora palestina desde los años 40 hasta la actualidad, sus implicaciones sociales, políticas y económicas, conocer el papel de la UNRWA ante las migrantes y los migrantes dentro y fuera de Medio Oriente, y el activismo que se ha tenido a través de personas y familias que han huido de Palestina ante la constante problemática y represión. Antecedentes. Antes de la Primera Guerra Mundial. Oriente Medio era parte del Imperio Otomano, pero a finales del siglo XIX, el nacionalismo judío comenzó a tener persecuciones y se comenzaba a dar el antisemitismo a gran escala. Se comenzó a buscar un lugar donde se estableciera un hogar judío para librarse de las injusticias y persecuciones que existían. El primer congreso sionista se llevó a cabo en Brasilia, Suiza, en 1897, en el cual se propuso la creación de este nuevo hogar, pero en Palestina. Primera Guerra Mundial. En 1916 se dio paso a los acuerdos como el Sykes-Picot, en el cual se dio el reparto de las posesiones del Imperio Otomano en Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial. Como resultado de la relación de los británicos con los judíos, en 1917 se emitió la declaración pro-sionista llamada Declaración Balfour. Esto abrió las puertas de Palestina a los emigrados de Europa de origen judío y se puso fin al dominio del Imperio Otomano en la región. Cabe mencionar que la Declaración Balfour abogaba por el respeto a las comunidades no judías que habitaban la región desde varios siglos atrás. Al finalizar la guerra, Gran Bretaña reclama Jordania, Irak y Palestina, y Francia reclama Siria y Líbano. Se comenzaron a comprar tierras con facilidades económicas para los judíos, y estas las daba la Asociación Judía de Colonización. Las tierras fueron arrebatadas a los campesinos árabes que lamentablemente se encontraban endeudados y se creó el resentimiento hacia la migración judía por parte de los árabes. En 1933, Hitler sube al poder en Alemania. Su régimen comienza una persecución y exterminio masivo de judíos. Todo esto provoca una nueva ola masiva de migración judía a Palestina. De 1936 a 1939, los británicos envían una comisión investigadora de Londres a Palestina, esto para investigar las raíces del conflicto árabe-judío. Esta fue encabezada por Lord Robert Peel y en 1937 emitió 2 recomendaciones, de las cuales una de ellas fue la más importante. Esta era el dividir la región entre los 2 pueblos, Palestina e Israel. Segunda Guerra Mundial. Con la victoria de los aliados, el mundo quedó totalmente horrorizado al ver la masacre que había sufrido el pueblo judío. Esto les favoreció a la migración de los judíos hacia Palestina,
pero los árabes no estaban de acuerdo, ya que sabían que esto significaría el continuo robo de sus tierras. En febrero de 1947, la recién creada Organización de las Naciones Unidas tomó la problemática de Palestina e intentó solucionarla. En 1947, el 29 de noviembre, la Asamblea General aprobó la Resolución 181, en la cual se expresaba la partición de 2 estados de Palestina. El 14 de mayo de 1948, Gran Bretaña renuncia a su mandato sobre Palestina y retira sus fuerzas aprovechando esto. El primer ministro del país, David Ben-Gurion, aprovechó la salida de Gran Bretaña y proclamó la creación del Estado de Israel. Primera Guerra Árabe-Israelí, 1948-1949. Al día siguiente del recién Estado de Israel, fue invadido por los países árabes vecinos. Esta fue ganada por el mismo Israel, pero al término de la misma, los israelíes ocuparían aún más territorio del que originalmente habían tenido tras el plan de repartición. En el presente mapa podemos observar el dominio del territorio que tenía Palestina en 1878. Para 1946, se comenzaban a notar los asentamientos que tenía Israel. Eran pocos, pero poco a poco la población israelí comenzaba a llegar a tierras palestinas. Para 1947 se tiene la división del territorio entre Palestina e Israel. Israel comenzó a robar la tierra de los ciudadanos palestinos, dividiéndola y separando al pueblo palestino y obligándolos a desplazarse, a migrar hacia otras tierras e incluso hacia otros países. En la actualidad, es impresionante el grado de ocupación ilegal que tiene Israel sobre Palestina. Incluso, en los pocos territorios que le queda al pueblo palestino, Israel ha creado asentamientos totalmente ilegales que han sido inaceptables para muchas naciones. Implicaciones sociales. Debido a la migración forzada de sus propias tierras, muchos palestinos huyen a campos de refugiados y muchas veces las condiciones de vida son deplorables dentro de ellos. Las tierras son tomadas por Israel y destruyen las casas de los palestinos para evitar el derecho al retorno, construyendo nuevos asentamientos ilegales para los colonos israelíes. Las mujeres de Palestina no solo se enfrentan a la discriminación diaria de la ocupación israelí, sino que también sufren debido a la sociedad patriarcal. Para las mujeres palestinas, la visión de libertad es inclusiva. Muchas de las escuelas que habían en Palestina han sido destruidas debido a la guerra, pero esto no ha impedido que la educación siga, ya que muchos son los docentes que se las han ingeniado y han adoptado dar clases al aire libre. Implicaciones políticas. En muchas ocasiones, los niños son detenidos y arrestados por el ejército israelí, ya sea por obstruir el camino de los camiones militares israelíes o por jugar en la calle, e incluso hasta por mirar a los militares israelíes. Israel utiliza un excesivo uso de poder de la fuerza militar ante los ciudadanos indefensos palestinos. Se les ha privado la libertad a cientos de estudiantes universitarios y de bachillerato. Se les reprime la libertad de educación. Dentro de las cárceles son cruelmente golpeados y tratados por parte de la ocupación israelí. Gran parte de lo que queda de Palestina se encuentra dividida por un muro, construido ilegalmente por Israel y además tienen controles militares en cada parte de Palestina. Ambos dividen a cientos de personas y familias, limitando así el libre tránsito y encerrándolos dentro de un territorio cada vez más pequeño. Implicaciones económicas. La limitación laboral para los palestinos, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el desempleo en el territorio palestino ocupado es el más alto del mundo. La ocupación israelí limita al mercado y su evolución, provocando escasez de oportunidades laborales para jóvenes, mujeres y adultos.
La situación es tan difícil que alrededor de 131.000 palestinos trabajan en Israel y en los asentamientos israelíes. Además, su jornada laboral es sumamente extensa y es muy mal pagada. Lamentablemente, muchos terminan siendo explotados laboralmente. UNRWA nace en 1949 con el objetivo de ayudar a la población afectada por el conflicto árabe-israelí. El papel de la UNRWA es apoyar con alimentos, cobijo, sanidad, educación, protección, dignidad, refugio, ayuda humanitaria y microfinanciación para los y las refugiados palestinos. Cuentan con 5 campos para refugiados, los cuales se encuentran en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria. La UNRWA es la agencia de Naciones Unidas que ayuda a más de 5 millones de refugiados y refugiadas de Palestina alrededor del mundo. Pese a que los refugiados comparten cuartos, comida, etc., se encuentran cómodos, ya que para muchos esta situación es mucho mejor que la anterior debido a que han escapado de la guerra. Activismo. Ahed Tamimi es una activista palestina de tan solo 20 años que pertenece a una familia de activistas en contra de la ocupación israelí en tierras palestinas. Ha sido designada por diversos medios como un ícono y una heroína de la resistencia palestina. Ha participado desde los 9 años, en 2010, a las protestas que organizaba cada viernes su poblado. Es conocida también por enfrentarse a los soldados israelíes. Fue detenida en 2017 tras haber abofeteado a un soldado israelí que se encontraba en su casa. Su condena fue de 8 meses en la cárcel. Hanan Asseraoui es una diputada, activista y profesora palestina. Fue una importante líder palestina en la primera intifada. Ha sido portavoz de la delegación palestina en el proceso de paz de Oriente Medio. Fue la primera mujer en ser elegida para el Consejo Nacional Palestino. Trabaja como consejera en el Banco Mundial de Oriente Medio y el Norte de África, MENA. Tuvo que huir de su hogar debido a la Nakba, la cual consistió en la expulsión o huida de cientos de miles de palestinos por la guerra árabe-israelí. Se exilió en Amán. Conclusión. La situación vivida por los palestinos en Medio Oriente desde hace más de 50 años no ha cambiado del todo, pero a nivel internacional su lucha contra el Estado de Israel ha creado asombro, admiración y sobre todo apoyo hacia el pueblo palestino. Lamentablemente, la diáspora palestina no ha cesado debido a la constante represión y persecución israelí, ocasionando que los campos de refugiados no se den abasto para la cantidad de inmigrantes palestinos que llegan a sus puertas. Asimismo, provoca que los palestinos se vean orillados a vivir con pocas oportunidades económicas, sociales y políticas. Pese a todo lo anterior, siguen viendo con fe de que algún día ellos o sus hijos podrán regresar a su tierra natal, con el famoso derecho de retorno, por una Palestina libre. Muchas gracias.